Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Estamos muy contentos nuevamente en este programa de la radio Locos por Cristo, programa de la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios, Fundamentos de la Fe. Queremos saludar hoy día al director de la radio, que pase un buen 18. Queremos saludar a los productores de esta grabación, al hermano Alejandro y al hermano Luis. Saludamos también a la familia Wilson, Georgina, a nuestra hermana Solán, que está viajando, está en el norte, a nuestra hermana Ivonne y a su nieta Connie, que están en Temuco, a todos ustedes de Quilicura, Chile y del mundo. Que el Señor los bendiga. Y aquí estamos con mi hermano César, que también los va a saludar. Hermano. Buenas noches a todos los hermanos que nos siguen en la 104.7 y también los que nos siguen en Chile y todo el mundo. Bendiciones para todos los que nos acompañan. Este es su programa Fundamentos de la Fe. Pastor Antonio. Hermanos, antes de iniciar, vamos a ponernos delante del Señor para que el Señor en su buena voluntad nos regale su bendición. Oramos, hermanos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia queremos poner este momento, este tiempo que vamos a explicar tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tú bendigas esta radio, bendigas esta grabación, que no hayan problemas técnicos, Señor, que tú soluciones todo según tu buena voluntad y poder misericordioso, Señor. Quedamos en tus manos, rogamos también una bendición para los oyentes que con corazón humilde puedan escuchar esta palabra según tu buena voluntad. Te agradecemos todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de iniciar, quiero hacer un breve comentario sobre el Te Deum evangélico realizado el día domingo pasado. Una de las declaraciones que ha producido alguna polémica han sido las declaraciones del pastor Edito Espinosa. No es la primera vez, pero recordemos que este domingo él declaró que quien aprueba una ley de aborto se llena las manos de sangre. El año pasado él rechazó cualquier ley de los derechos homosexuales o matrimonio igualitario, porque eso va contra de Dios y es inmoral. Quiero comentar, hermanos, que todo evangélico, todo cristiano bíblico que dice que cree en Dios debe apoyar esas declaraciones, porque eso es lo que dice la Biblia. La sodomía, la homosexualidad es pecado y el juicio de Dios está en Sodoma y Gomorra, para que el mundo lo conozca y sepa qué piensa de Dios de eso. Del aborto. El aborto es un crimen. Dios es el dador de vida. Dios condenó Jerusalén por la muerte de los recién nacidos. Condenó a Herodes. Hoy día el mundo está mucho peor que Herodes. Herodes todavía pasa a ser un viejito buena voluntad al lado de 50 millones de abortos que se hacen al año, 50 millones de asesinatos. Lo que dijo el pastor Edito Espinosa tiene razón. Todos aquellos que aprueban una ley y que practican y que promueven el aborto se llenan de sangre. Así que, hermanos, medite en esas declaraciones, medite en lo que la iglesia evangélica tiene que decir y hacer, porque eso es lo que está en la Biblia. Hay otro pastor, que no lo voy a mencionar, que declaró a CNN y a otros periodistas en el mismo Te Deum que las declaraciones del pastor Edito Espinosa no eran de común consenso entre todos los evangélicos. Bueno, él pensará así, o muchos pensarán así, pero lo que es verdad, y nadie, ni siquiera ellos lo pueden negar, la Biblia condena ambos, el aborto y la homosexualidad. Y si ellos dicen que no piensan así, están fuera de la Biblia. No sé por qué se llaman evangélicos o cristianos. Entonces, hecho este comentario, para que usted, hermano, hermana, amigo, amiga, lo medite, y también vaya a buscar en la Biblia qué dice el Señor sobre estos temas. Bien, nosotros estábamos en Mateo 24, y Mateo 24 nos señala las señales
antes de la venida del Señor Jesús. Vamos a echar una mirada a Mateo 24, por favor, hermano, ¿me puede ayudar? Y comenzamos desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá en tu venida y en el fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que en vuestra huida no sea de invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias, hermano. Entonces tenemos las señales: engaño, falsos cristos, pestes, terremotos, guerras, anuncios de guerras, amenazas de guerra, persecuciones, etc. Hasta el momento culminante de la apostasía, que es la abominación desoladora. Y luego vamos a explicar eso más adelante. Pero en todo este proceso dijimos la última vez, ¿dónde está la iglesia? ¿Está la iglesia en la tierra? ¿Ha sido sacada? ¿En qué momento va a ser sacada? Y eso es lo que vamos a examinar hoy día. Y esto hay que examinarlo leyendo los pasajes de la Escritura que hablan de la profecía. No vamos a especular, porque el liberalismo especula. El cristiano lee y examina las Escrituras. Vamos a ir a comenzar con Daniel, capítulo 9, y vamos a leer del 23 al 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y no he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inmundicia, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones,
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias, hermano. Este es el itinerario profético del Antiguo Testamento para Israel. Dos cosas. El espíritu de la profecía es Cristo y el objeto de la profecía es Israel. Dice la revelación al profeta Daniel: 70 semanas están sobre tu pueblo, Daniel era judío, y sobre la santa ciudad, es decir, Jerusalén. Ese es el centro. Israel, el pueblo de Israel y Jerusalén están al centro de la profecía. No es la iglesia. Estas 70 semanas son semanas de años, que hace un total de 490 años. Entonces, siempre la profecía del Antiguo Testamento, desde el inicio, está relacionada con la redención de Israel, en el Antiguo Testamento mayormente y también en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito de este itinerario profético? El ángel revela 6 propósitos. Dice primero, terminar la prevaricación. Significa el pecado, la rebelión, la ofensa a Dios. Terminar la rebelión. Segundo punto, poner fin al pecado. Significa juzgarlo definitivamente. 3, expiar la iniquidad. Iniquidad significa incredulidad, vivir sin la ley de Dios. Pagar el pecado completamente mediante la cruz de Cristo, porque esa es la expiación, de la obra de expiación. Del pecado dependen las otras 2 propósitos anteriores, es decir, de la obra de expiación depende, dijimos, recordemos, terminar la prevaricación y poner fin al pecado, es decir, juzgarlo. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz por el pecado, se puede juzgar y poner término a la rebelión de Israel y de los gentiles. Sin la cruz de Cristo no hay ni habría juicio al pecado, ni salvación de la condenación eterna. La clave de todo esto es la expiación. Estos tres propósitos proféticos se cumplieron con la primera venida de Cristo Jesús. Es decir, Cristo con la expiación, con su sacrificio en la cruz, pone la base para el futuro juicio del pecado y la liberación de poner término a la rebelión de los hombres. Se cumple en la primera venida del Señor Jesús. Después el cuarto propósito, traer justicia perdurable. Eso significa hacer justos para siempre a Israel por medio del nuevo pacto. Cristo que da su cuerpo y sangre por los pecados de su pueblo. Es decir, justos para siempre cuando la nación de Israel reconozca a Jesús como su Mesías y Salvador. Punto quinto, sellar la visión y la profecía. Esto significa cerrar la profecía, que después de esto no hay más revelación y Dios hará cumplir lo que está declarado y revelado al profeta Daniel. Y el punto 6, ungir al santo de los santos. El santo de los santos es Cristo. Él es el único que santifica con su obra y palabra. Ungir significa bendecir o coronar, exaltar, consagrar. Cristo será rey desde el nuevo templo en el milenio. Si los primeros 3 propósitos proféticos se cumplieron como inicio en la primera venida de Cristo, estos 3 últimos propósitos se cumplirán con la segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo habrá justicia permanente. Y la unción o la coronación de Cristo como Rey y Señor. Después dice el versículo 25, la orden para restaurar e edificar Jerusalén habrá 7 semanas. Esto significa 49 años. Y se cumplieron con la orden del rey persa Artajerjes a Nehemías en el año 445. Está en Nehemías capítulo 2. Todo el capítulo 2 es toda
relación, la partida, y cómo Nehemías en oración y por orden del rey parte a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esto es el año 445. Y los 49 años se cumplen alrededor de 396 a.C. con el término de la carrera de Nehemías como gobernador de Jerusalén. Y también se pone fin en ese año el ministerio del último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, que cierra la revelación del Antiguo Testamento por 400 años, hasta la venida de Juan el Bautista, en donde Dios comienza a hablar de nuevo a su pueblo, y que anuncia la venida pronta, ya inmediata. El Mesías del reino ya está en medio de vosotros. Es decir, al final de los 49 años, hasta la semana 62, que se cumple con la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, pocos días después será crucificado, versículo 26. Entonces las 62 semanas corren desde el término del ministerio de Nehemías y del profeta Malaquías hasta la entrada gloriosa del Señor Jesús a Jerusalén, donde es alabado y glorificado, donde dice Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y eso está en los evangelios. Y después dice el versículo 26, cumplido esto, cumplidas las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, no por sí mismo, sino por mano de su pueblo de Israel. Y el pueblo, sigue en el versículo 26, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Y aquí entramos a la última semana, porque la semana 62 está cerrada y son 69 semanas con las otras 7. Y aquí comienza la última semana, la semana 70. Y dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuándo? No dice. Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo destruyó Israel en el año 70? 37 años después que Cristo ascendió a los cielos. Roma. Fundamentalmente un imperio europeo. Entonces, de un príncipe que ha de venir, pues el príncipe que ha de venir será del continente europeo, de una de las naciones europeas. De ese pueblo surgirá un príncipe que ha de venir. El anticristo será un personaje europeo. Y su fin, el del príncipe, el del anticristo, será con invasiones significa eso, y con guerras permanentes y destrucciones. Después dice, y aquí ya comienza a precisar el momento que comienza la semana 70. Y por otra semana, 7 semanas, primero, y 62 semanas hacen 69 semanas. Total, falta una semana. Entonces, la otra semana es la semana 70, los últimos 7 años, los tiempos finales. La semana 70 se inaugura con un pacto de paz en Medio Oriente y la reconstrucción del templo en Jerusalén. A mitad de semana, 3 años y medio, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice. ¿Qué significa? Significa que se prohibirán los sacrificios en el templo reconstruido. ¿Por qué? De aquí vamos a entrar a Mateo 24:15. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bien. ¿Qué significa la abominación desoladora? Vamos a mirar ahora Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Quitarán el continuo sacrificio. Abominación desoladora significa abominación, significa repugnancia. Desoladora, que arrasa y destruye todo a su paso. Y esto está explicitado ¿dónde? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
se autoproclamará el Mesías. Irá al templo judío reconstruido, y cesará el sacrificio permanente y se hará adorar como Dios. Eso está también en Apocalipsis 13, del 7 al 8. ¿Qué dice? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces la semana 70 del profeta Daniel comienza con un pacto promovido por el anticristo, un pacto de paz en Medio Oriente, la reconstrucción del templo, y posteriormente 3 años y medio este hombre irá al templo y se hará adorar como Dios, proclamándose el Mesías anunciado. Vamos a hacer un intervalo, vamos a ir a una alabanza en estos momentos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Más que mi comida, más que mi comida, más que mi comida, más que mi comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. Bien. Dice después el versículo, después con la muchedumbre de las abominaciones. Esto significa el crecimiento del pecado, la rebelión y todo lo que repugna a Dios. Dice, vendrá el desolador, el arrasador, hasta que venga el fin anunciado sobre el desolador, el anticristo. Vendrá el fin y por mano de el Señor Jesús, que viene con toda la gloria de su Padre como Rey y justo juez. Entonces la semana 70, últimos 7 años, todavía son un evento futuro. Todavía no hay acuerdo de paz en Medio Oriente. El templo no se ha reconstruido aún, por tanto, aún no se hace presente la abominación desoladora. Aunque muchos teólogos dicen que esto se cumplió el año 70 con la invasión y destrucción del templo y de Jerusalén por parte de los romanos. Primero hay 2 razones que habría que observar.
Aunque el templo fue profanado y destruido, no hubo adoración a algún hombre, como el Cristo, o que se haya hecho puesto al puesto de Dios. Segundo, desde la muerte, resurrección y ascensión del Señor a la destrucción del templo son 37 años, no 7 años. Y anteriormente, los 7 años son exactamente literales. Se cumplieron con una exactitud matemática. No entiendo por qué los últimos 7 años pueden ser 37 años alegóricos. No corresponde. Es una malísima interpretación. Además, eso significa hacer pedazo el texto bíblico. Además, la justicia de Dios no es todavía perdurable, porque el Mesías debe venir por segunda vez como Rey, Señor y Juez. Ahora, si la semana 70 debe venir y ya se han cumplido 69 semanas, entonces este periodo actual que vivimos desde la ascensión del Señor hasta hoy, ¿cómo se llama? Es el tiempo de la iglesia, es una paréntesis. Larga, 2000 años, ha sido así la voluntad del Señor. Veamos qué dice, me acordé de un pasaje que dice el Señor Jesús resucitado a sus discípulos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el fin de la tierra. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles pensaban, viendo al Cristo resucitado, que ahora se cumplían las promesas que están en el Antiguo Testamento. Israel, cabeza de las naciones, que iba a dominar el mundo. Dice, ¿vas a instaurar el reino? No, dice. Todavía ustedes no tienen idea. Solo el Padre pone las cosas en su punto. Ustedes tienen que hacer esto. Ir, Judea, Samaria, el resto del mundo y dar testimonio de Jesucristo. No les dice construyan reino. No les dice esperen que vendrá. No. Vayan y prediquen y enseñen todo lo que yo les he enseñado y sean testigos de mi persona como Señor y Salvador. Entonces es el tiempo de la iglesia. Recordemos otra cosa, que en Juan el Señor antes de ir a la cruz les dice a sus apóstoles muchas cosas, debo decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Cuando venga el Espíritu se las revelará, les enseñará, tomará de lo mío y se los enseñará. ¿Por qué no podían sobrellevar? Porque no podrían haber entendido en forma natural, sino hasta que el Espíritu Santo tomara y entrara en el control permanente de las vidas de ellos, para que ellos pudieran ir asimilando y comprendiendo el tiempo que se estaba abriendo. Misterio, dice el apóstol Pablo, no revelado a los profetas, pero sí a los apóstoles. ¿Cuál? Que los gentiles participarían de todas las promesas dadas a Israel en Cristo Jesús, la salvación eterna. Entonces este tiempo de gracia, tiempo de la iglesia, que se salva por la fe, la obra y la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Eso es lo que está haciendo el Señor, tomando pueblo entre los gentiles para su nombre, para su gloria. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Significa que cuando haya entrado la salvación, la totalidad de los gentiles elegidos por el Dios Padre. Y el versículo 26 dice, y después de eso Israel será salvo. Es decir, Dios comenzará a tratar de nuevo con Israel. Quitará el endurecimiento para que reconozca a Jesús como su Mesías. Y después dice, vendrá de Sión el libertador. Es decir, el libertador es el Mesías, que apartará de Jacob, Israel, la impiedad, el pecado. ¿Cómo? Israel entrará en el nuevo pacto que se hizo en la cruz de Cristo para salvación eterna. Hay un pasaje en Zacarías 12, 9, 10, que es el momento que está anunciado en que Israel reconoce al Señor Jesús como su Mesías. ¿Lo puede leer, hermano? Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El profeta Zacarías revela el momento que Israel ve a Cristo, lo ve sus heridas y dice, Él era. Y lo llorarán como el primogénito. Entonces, vemos que la profecía de las 70 semanas está centrada en Israel. Que 69 semanas ya se han cumplido al momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Que la semana 70 debe cumplirse aún, que es futuro. Y entre la semana 69 cumplida y la semana 70 que debe cumplirse, vivimos esta paréntesis histórica llamada tiempo de la gracia o tiempo de la iglesia. 5. ¿Hasta cuándo? La iglesia durará hasta que todos los gentiles elegidos sean salvos. Y después, último punto, Dios entrará a tratar con Israel para salvación. Entonces, tenemos este contexto de la profecía hebrea, centrada en Israel, y en ese contexto se ubica este tiempo, esta paréntesis, tiempo de iglesia, tiempo de gracia, que durará hasta el tiempo en que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y vamos a ir a otro pasaje que nos da otros detalles sobre ya la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 3 al 9. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis a lo que lo detienen, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Gracias. Este pasaje nos da los tiempos. Hay un tiempo. Antes de la venida del Señor tiene que venir la apostasía. Dice el hijo de perdición, el hombre, el inicuo. Está mencionado el hombre que encarnará todo el pecado, la rebelión, la apostasía en contra de Dios. El hijo de perdición significa hijo del diablo, que se hará adorar como Dios a mitad de semana en el templo judío en Jerusalén. Dice, ya está en acción el misterio. Misterio es algo no revelado. No se ha manifestado todavía el anticristo. Dice, está en acción, sí, el espíritu del anticristo. De la iniquidad, dice, sí, significa sin ley o incredulidad. El espíritu del anticristo que está presente durante todo este tiempo hasta el final de los tiempos. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, el apóstol Juan y el apóstol Pablo afirman lo mismo. El espíritu del anticristo está presente ya. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién o qué al presente detiene que el misterio de la iniquidad se manifieste? Se llama el anticristo. Algunos dicen que el gobierno humano. Otros dicen que la nación de Israel. Y vamos a examinar estas dos partes. Pero antes vamos a ir a otra alabanza para hacer un pequeño intervalo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. 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 Bien, vamos a examinar algunos versículos de las Escrituras que nos hablan sobre quién gobierna el mundo. Vamos a 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién ayuda a cerrar los ojos, a enceguecernos para no escuchar, para no conocer o reconocer a Cristo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás, que está en una batalla permanente contra todo lo de Dios. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús lo llama el príncipe de este mundo, significa el gobernador de este mundo. Él nada tiene de mí, es decir, yo no tengo pecado, él no me puede redarguir de pecado, él no me puede sacar en cara algo. Pero interesante la denominación que hace el Señor Jesús, el príncipe de este mundo. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De nuevo, la misma denominación, príncipe de este mundo, gobernante de este mundo. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
el príncipe de la potestad del aire es el Satanás. Es decir, el mundo hoy día, el mundo incrédulo, el cosmos que llama también, es gobernado por Satanás. Él influye a los hombres, gobernantes, príncipes. Más todavía, vamos a Efesios 6, donde habla de las potestades. Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de las maldades en las regiones celestes. Eso es lo que gobierna el mundo. ¿Por medio de qué? Seres humanos. Entonces el gobierno humano no puede detener el anticristo, porque el gobierno humano hoy día tiene un Dios y se llama el Dios de este mundo, que tras bambalinas a veces o abiertamente está gobernando y conduciendo el pecado del mundo. Entonces nos señalan que el mundo es gobernado por el Dios de este siglo y la máxima manifestación del gobierno humano será el gobierno del anticristo, en donde se expresará sin restricciones el pecado humano. Entonces el gobierno humano no está deteniendo la manifestación del anticristo. Es imposible que lo haga. Otros dicen que Israel, pero de Israel se dice en Romanos 11:25 que ha sido endurecido en parte. Es decir, Israel es mayoritariamente incrédula hoy día, en este tiempo, durante este tiempo de la iglesia. Y desde luego no es la incredulidad lo que detiene al anticristo, el rey de la incredulidad, obviamente. Lo que detiene la manifestación o revelación del anticristo es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede detener la manifestación del anticristo hasta la fecha. Y este poder de Dios en la tierra está presente en el Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. No hay otra expresión en la tierra de la mano de Dios, de la voluntad de Dios, del quehacer de Dios entre los seres humanos que la iglesia de Jesucristo. Entonces, es allí, recordemos, en Hechos 2, que la iglesia de Jesucristo se formó no por una decisión de hombres, sino por una decisión de Dios Padre en acuerdo con el Hijo Jesucristo. Que el Espíritu Santo viniera, permaneciera en el corazón de los creyentes, de los que habían creído por fe en Cristo Jesús, y conformaran la congregación de Cristo. Los creyentes, los hijos de Dios. Es una obra de Dios. No es una decisión que se tomó en algún convenio por ahí, en Jerusalén o en Galilea. Una decisión que tomó el Padre, junto con el Hijo, y que la llevó adelante el Espíritu Santo. Y esa es la presencia de Dios en la tierra. Y eso es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, la bestia. Todos esos son los nombres, el príncipe de este mundo, que se manifestará a través de este ser humano. Entonces dice después el versículo, hasta que se ha quitado de en medio, es decir, la iglesia, porque el Espíritu Santo no se puede dejar la iglesia, sería ilógico. Entonces la iglesia es sacada. ¿Para qué? Para que se manifieste y se revele el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, el hombre de la abominación desoladora. Dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo y será eliminado por el Señor con el espíritu de su boca. La secuencia de 2 Tesalonicenses 2 y 3, capítulo 2, versículo 3 no es claro. El Señor viene, pero antes debe manifestarse, el anticristo. Pero el Espíritu Santo, todopoderoso en la iglesia de Cristo, lo detiene aún, y cuando sea quitada de la tierra, se manifestará el anticristo. El Espíritu Santo continuará a operar en la tierra para salvar a los elegidos,
judíos y gentiles. Es el periodo de la tribulación. Pero debemos pensar esto: ya no convencerá al mundo de pecado, sino que lo dejará ir en su pecado. Ya no convencerá al mundo de justicia y juicio, sino que la justicia y el juicio de Dios son dejados caer sobre el mundo incrédulo, de acuerdo a la maldad desatada en la tierra. Entonces la semana 70 está descrita en el libro de Apocalipsis también, Revelación de Jesucristo, se llama también este libro. El Señor Jesús glorificado, dice el apóstol Juan, en Apocalipsis 1:18, el Señor da el esquema del libro, o el bosquejo del libro. Veamos qué dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que he visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que vienen después de estas. Es decir, está hablando de presente y futuro. Vamos a ver las cosas que has visto. ¿Qué es lo que está viendo el apóstol Juan? La gloria de Jesucristo. Las que son, la iglesia. Y las que han de ser, la tribulación, la semana 70 del profeta Daniel. El Señor Jesús entregó al apóstol Juan el bosquejo cronológico de la tribulación en la tierra, que se menciona como futura, es decir, las que han de ser. Tengamos presente que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es el juicio de Dios a la iglesia, amonestaciones, alabanzas y amonestaciones. 7 iglesias, 5 iglesias reciben la amonestación del Señor, llamadas a arrepentirse por sus pecados. 2 de ellas no reciben amonestación, es Esmirna y Filadelfia. Y esta última es objeto de una promesa, debido a qué cosa? A la fidelidad a la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 9, 10. He aquí, yo os entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la promesa. Porque has sido fiel. Mi palabra, paciencia, mi palabra, yo guardaré de la prueba que viene sobre el mundo. El Señor va a proteger a la iglesia de la prueba, la tribulación que ha de venir al mundo entero. Está hablando de un evento futuro. La palabra guardar es la traducción de la palabra griega extereo, que significa sacar. Eso nos da a entender que la iglesia tiene promesa de sacar, porque va a ser sacada fuera. Los primeros apóstoles y los primeros cristianos del siglo I entendieron perfectamente este pasaje. Ellos esperaban ¿qué? El rapto de la iglesia. Ellos esperaban la salida de la tierra. ¿Para qué? Para que el Señor diera paso a ¿qué? A la tribulación, al juicio. Es en el siglo IV que esto empieza a cambiar. Siglo III, siglo IV, con Agustín de Hipona. Hay razones históricas, razones teológicas, todo. No nos vamos a introducir hoy día en ese tema. Pero los primeros cristianos creían esta palabra, que ellos iban a ser sacados de la tierra, no iban a pasar por el juicio que venía sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el juicio de los creyentes es la cruz de Cristo. Y si la iglesia pasa por la tribulación, entonces la cruz de Cristo se vanifica. Porque nuestra salvación es la obra de Cristo.
padecimiento y muerte. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas sucederán después de esta? ¿De qué cosas está hablando? De la iglesia. Y le dice, ven. Y lo lleva a una visión celestial. Todo lo que el apóstol va a revelar, va a conocer, está mirado desde el punto de vista del cielo, no del punto de vista de la tierra. Su mirador en este momento es el cielo. Y le dice las cosas que han de ser, futuras. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, antes de seguir vamos a ir a otra alabanza, vamos a hacer una breve introducción. Bien, tenemos ahí en Apocalipsis 4:4 24 ancianos. ¿Quiénes son? Algunos dicen que son símbolos de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Veamos qué nos dice Apocalipsis 5, del 8 al 10, por favor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y de lengua, y de pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién puede cantar en el cielo? Somos de todo pueblo, toda lengua, toda tribu, que tú nos has redimido con tu sangre. ¿Es Israel? No. Si recordamos Hechos 15:14, dice: Dios está tomando entre los gentiles pueblo para su nombre. Los 24 ancianos representan la iglesia de Jesucristo, porque es la única que puede decir que es un pueblo formado de toda tribu,
toda nación, toda lengua, toda etnia, toda raza de la tierra, hay un cristiano. Y esos son los 24 sacerdotes que están delante del trono de Dios Padre. La iglesia del Señor Jesús. Representan la iglesia en los cielos ante la presencia de Dios antes que se inicie la tribulación. Vamos a Apocalipsis 6, 1, 2 y vamos a ver este último pasaje. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 24 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este hombre del caballo blanco? Es un hombre de guerra, porque el caballo blanco representa guerra, y blanco quiere decir que es un hombre de alto grado. Un arco, un arma sin flechas. Habla de un conspirador para obtener poder con intrigas. Y le fue dado corona, es decir, será gobernante, será rey y vencerá. ¿Quién es? El anticristo. Porque después viene seguido por qué. El 6.4 dice, otro caballo. ¿Qué dice el 6.4? Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. En la guerra. El gran gobernante sí viene seguido de la guerra. Después el versículo 6.5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esto representa el hambre, la escasez. En este hombre seguido por la guerra, el hambre, y después en 6.8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muerte. Entonces tenemos que este hombre seguido por guerra, hambre, muerte, y después Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este hombre viene seguido de qué? Guerra, hambre, muerte, persecución a los cristianos. Y es una secuencia cronológica. La iglesia ya está en el cielo, el Señor envía el anticristo y viene una secuencia de guerra, muerte, hambre, persecución. Porque esas son las cosas que han de ser. Hasta ese momento el libro del Apocalipsis es cronológico. Y todo el libro de Apocalipsis es cronológico. Entonces los tiempos para la iglesia es que antes de la tribulación va a ser sacada de la tierra. Bien, queremos dejar hasta aquí este tema. Vamos a seguir la próxima semana y vamos a dar gracias al Señor. Queridos hermanos, este tema usted no lo puede estudiar fuera de la Biblia. Usted tiene que estudiar la Escritura, porque allí está la revelación de la obra que va a hacer el Señor, sobre todo y particularmente en el libro de Apocalipsis. Recordemos que hay bendición para quien lea el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, amigos, amigas, si usted quiere saber cómo van a ser los tiempos finales, tome la Biblia, tome el libro de Apocalipsis, tome los pasajes que he mencionado y estúdielos, confróntelos en el lengua original, si quiere, en hebreo,
y va a tener el entendimiento que tenían los apóstoles y los primeros cristianos, que tanto se ha perdido. Entonces, hermanos, yo insto, exhorto que usted, si quiere saber cuándo son los tiempos finales para la iglesia, tome las Escrituras. Allí está. Todo lo que necesitamos saber está en las Escrituras. No está en la especulación, está en las Escrituras. Todo lo demás que se anuncia, que se dice, y está fuera de la Biblia, es especulación humana. Y nada de lo que se ha dicho se ha cumplido. En cambio, si examina las Escrituras y el tiempo actual, se están cumpliendo los tiempos del Señor perfectamente. Porque Dios es Dios sobre el cielo, sobre la tierra, y Él controla la historia. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, junto con mi hermano César, y rogando, Señor, que sean bendecidos ustedes para estas fiestas patrias, que la pasen bien, prediquen harto, aprovechen de predicar y vivir santamente como dando un buen testimonio de Jesucristo. Pasarlo bien no significa necesariamente tomar mucha chicha. Significa gozarse en el Señor y mostrar que se puede ser alegre sin tomar chicha. Se puede ser alegre porque tenemos el gozo de la salvación. Se puede ser alegre porque estamos entre hermanos y nos gozamos de las cosas que nos ha regalado el Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, oramos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la obra que tú vas a hacer. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido exponer, Señor. Y rogamos que tú puedas abrir los corazones humildes, Señor, para que la reciban y de fruto de santidad, Señor, fruto de una vida renovada en Cristo Jesús. Padre eterno, dejamos en tus manos toda esta presentación. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, buenas noches, que tengan muchas bendiciones.